Este programa es real y grosero. Los personajes humillados son todos unos locos y por eso nadie tiene que ver. Doctor Dominatrix. Y lo que sí, el tipo quería venganza con estos Avengers. Le encuentra a una miembro de los Avengers que se llama Chica Ardilla, que tiene una mascota con una ardilla. ¿Y qué le hace a la ardilla? Le viola a la ardilla. Le cree nomás. Está muy grande. ¡Boludo! No, ustedes tienen que vivir. Sea quien sea la mujer que le venga a calumniar, igual nomás, su instinto no funciona. Usted así, Oye, si me voy a correr como no sé qué, boludo, qué puta. ¿Te si es otra? No, pero ¿No vas a correr? voy a correr, pero no tanto. Eso es lo que tiene ese. ¿Nombre? La renegación venía con la condición de que se le ponía el hotel 5 estrellas. Después yo puedo hablar contigo, ¿no? Sí, Por favor. 5 estrellas Cosas de sexo. y 2 rubias y una morocha. Un harén de pelirroja. ¡A la puta! Mientras ¿Ustedes tenía... imaginan un hipoco de Vegeta y Sakura? ¿Imaginan esa relación? Imagínate esa... ¿Qué le mandan decir a esas personas que en la entrada es demasiado cara y tiran mala onda al evento y dice que es una cagada al nivel? Tienen que ir 28 y 29 de abril al evento, porque no se puede al evento. Sí, no se jodan. Eso es indirecto. Boludo, yo tuve una amistad de 3 años. ¿Qué hace el tipo? Agarra y sale con mi novia. No sé si fue culpa de mi novia, capaz que sí. La mujer siempre es la que controla y el tipo es el que no se controla. Y la mujer no le pone el límite, el tipo va a seguir nomás. El mes de octubre, el mes del Halloween. Nada que ver, así que bueno. Me encontraste en el baño. No, nunca vino. Yo le llamo, le hago mil llamadas perdidas. Muy triste. Jamás me atiende. Después ella prende su teléfono a las 4 de la tarde y me dice, ¿por qué me hiciste 53 llamadas perdidas? Y yo le digo, porque quería saber qué hacías, ¿por qué no viniste? Nada, estaba en la casa de el amigo. Ah, ¿y qué hacías? Nada, el tipo empezó a llorar así. Resulta que ese día él me contó que ella le dijo, besame. No, Lori era. No, Lori. Yo me acuerdo que él andaba con esa Lori. Ahora ya lo usaba lenta. Sí. Y se vestía de Miku. Ahora sí, quiero una Pinimac. En contra la de ahorita. Sí. Depende. En contra, te digo. Sinceramente, es lo peor que podemos hacer porque estamos talando y nos estamos quedando con menos oxígeno. No, en contra, más vale que sí. El calentamiento global creo que es a causa de eso, sobre todo. A favor. A favor. Deforestación. En contra, una razón, por favor. Los árboles, por ejemplo, son que hay árboles, por ejemplo, que son ya antiguos, por decirlo, ¿verdad? Y también que te da sombra, que van a estar depredando todo para qué. A favor toda la vida, pues. A favor. O sea, que ustedes usan depredador de árboles. O sea, un flor de deforestación. ¿A favor o en contra? En contra. Yo prefiero que la gente invierta en plantar madera. Contra. Porque el oxígeno de la tierra se va a acabar si no se foresta la parte de mi contra. Porque yo quiero estudiar el planeta. A mí me gusta Depredador. ¿Te gusta? O sea, ¿te gusta? No, no me gusta sexualmente. Quiero un chorizo, digo, buscaba así, ¿no? Y yo dije, boludo, no encuentro a la p***. No, el chorizo tiene que pelar para que sea más jugoso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Clark Medina de Otaku Crack, presentando cómo pasar un fin de semana lesionado o enfermo en casa. Tip número
No. Si no tienes plata o una PC súper potente o una PC que no se apague con el simple e intenso calor de aquí, lo mejor que puedes tener es una consola portátil. Efecto 3D no incluido. Tip número 2. Come como un desamparado. Tip número 3. Contempla tu malestar como si no hubiera mañana. Tip número 4. Desenreda todo tu cablerío y a empezar a gozar de la socialidad del internet. Primero es César Franco. Tu opinión como músico. Que es un buen músico, me gusta cómo canta y que mi banda quiere hacerle el instrumental. Pensar sobre las condiciones que puso para estar acá en Paraguay. De hotel de 5 estrellas, 2 rubias, una morena y 3 chicas pelirrojas. Yo pienso que por una de cada una me sería suficiente. Hoteles, ajá, dice que se va a encontrar con una chica en Paraguay solamente para decir tú. ¿Qué pensás? Y yo quiero ser doblador, nada. ¿Qué pensás de esa gente que dice que el anime tal es demasiado caro y que no se va y que tira mal la onda siempre? Yo creo que quejarse siempre está bien, es el derecho de uno. No hay que ser mala onda, no hay que ser desagradable nomás. Es una cuestión de exigir los derechos de uno, pero sin ánimo de atacarle al otro. Que la gente que ataca por esta opinión. Que van a estar depredando todo para qué.